Este programa tenemos al diputado nacional y secretario general de la organización política Descamisados, con quien vamos a charlar sobre actualidad política. Marcelo Giancámpora te saluda, estás en vivo en Radio Sónica. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo te va? Muy bien. Quiero que comencemos hablando sobre el tema del día de ayer, la intervención de Cristina ante la justicia. ¿Qué te parecieron sus palabras? ¿Qué podés destacar? Mira, Cristina es la única quizás en la Argentina que puede sentar en el banquillo de los acusados a aquellos que quieren sentarla a ella en el banquillo de los acusados. Esto técnicamente en el derecho se llama juicios de ruptura, ¿no? Digamos, porque hay juicios en donde se trata de defenderse y otros juicios donde se trata de enjuiciar a aquellos que te enjuician, ¿no? Digamos, de alguna manera es reprocharle al Poder Judicial lo que la sociedad le está reprochando, que fueron parte integrante del saqueo de la nación con el macrismo, que practicaron el lawfare, que sigue habiendo en la Argentina merced a ese usar la ley como un arma, así lo definió originariamente el lawfare, un general norteamericano que fue el que inventó la palabra. Sí. La verdad es que lo que hizo Cristina es de un enorme coraje, porque no estaba preocupada por los fueros, ni porque la absuelvan, ni por nada, sino por hacer política, digamos, y por decir la verdad de cómo se maneja ese poder, que cada vez más es parafraseando a uno de los presos políticos, es un arma apuntada a la cabeza de la democracia. Claro. Para aquellos que no saben, el lawfare es básicamente, explicado bien en criollo, cuando se utiliza a la justicia como herramienta de persecución arbitraria a personalidades principalmente de un arco político determinado. ¿Hay lawfare contra Cristina? Yo no tengo la más mínima duda, ¿no? Digamos, porque además, y Cristina lo explicó bien en su discurso de ayer, esto no es solamente la utilización del Poder Judicial para sentencias arbitrarias. Esto es solamente una parte del lawfare. Primero viene la condena mediática. Es más, Cristina lo dice con todas las letras. Hay una condena mediática en la cual se dicen cosas que después no constan en el expediente. Sí. ¿No? Entonces, claramente ahí hay una concupiscencia de tres poderes: el poder económico conjugado con lo político, en el caso nuestro en los 4 años de macrismo, el poder de los grandes medios concentrados de comunicación y una de las funciones del Estado, que es el Poder Judicial. Yo creo que la causa yo soy profesor en varias facultades de Derecho, ¿no? Sí. Me costaría ponerme frente a mis alumnos y decirle, entre ellos en la UBA, en la UNPAS, en la Universidad de Avellaneda, me costaría ponerme frente a mis alumnos y decirle, en la Argentina está absolutamente y plenamente vigente el Estado de Derecho, con una causa que judicializa la política, la decisión política del dólar futuro, que no solamente es una decisión del Ejecutivo absolutamente injudicializable, sino que además, si uno mira a quién se beneficiaron con la devaluación que fue decretada por el gobierno de Macri, que fueron los amigos de Macri, así que claro, realmente no cierra por ningún lado esto. O sea, es inexplicable particularmente esta causa por la cual se persigue a la vicepresidenta. Es un mamarracho, es persecución política, no es otra cosa. Clarísimo. Hablando de ella, te llevo al Poder Ejecutivo. ¿Crees que está comenzando a haber una ruptura en la coalición de gobierno? Yo no la veo, ¿no? El único lugar donde yo veo las rupturas de la coalición de gobierno, las peleas irreconciliables entre Cristina, Alberto, Massa y muchos otros, sí, es en los grandes medios de comunicación. En la realidad esto no se ve. Todos sabemos que esto es una coalición, ¿no? Por eso tratan de operar el tema de la ruptura. Exacto. Que tenemos diferentes miradas, que muchos tenemos diferentes miradas de cómo se solucionan los problemas de los argentinos y las argentinas,
pero yo creo que todos somos absolutamente conscientes de que cuando estos distintos fragmentos del rompecabezas del movimiento nacional se enfrentan entre sí, lo que se genera es la victoria de la derecha. Así que todos tratamos de cuidar en la medida de nuestras responsabilidades esa unidad, sin dejar de decir las cosas que tenemos que decir, las cosas que creemos y dar los debates que son necesarios para construir esas soluciones. Claro. Continuando con el Poder Ejecutivo, ¿cómo ves el manejo de la pandemia por parte del gobierno? Mirá, yo creo que tuvimos una oposición absolutamente irresponsable, conducida siempre por los grandes medios masivos de comunicación, que trataron de pegarle desde el primer momento a la pandemia, y con una incoherencia feroz, ¿no? Uno puede ver carteles de aquellos sectores que se movilizan acicateados por los grandes medios de comunicación, diciendo no queremos hacer cuarentena, hablar de infectadura, después decir queremos que se apruebe científicamente la vacuna, esta vacuna que nos están dando rusa es un desastre, hasta incluso llamarla, digamos, desde los grandes medios de comunicación, ¿no? Digamos, vacuna soviética, claro, la vacuna sí, no hecha en Rusia, decirle vacuna rusa, porque a las vacunas norteamericanas no le decimos norteamericana, le decimos la Pfizer o cualquier otra, o cualquier otra, nadie sabe cuál es el origen de una vacuna, pero una y otra vez, y después decir no, las vacunas que nos están dando no alcanzan, es decir, claramente lo que hay es un oportunismo brutal. Yo creo que el gobierno se manejó bien, podría haber sido mejor, sin duda, siempre se puede hacer las cosas mejor que lo que se hacen, pero el gobierno desde un primer momento tomó una decisión estratégica, poner la vida por sobre el intercambio de bienes y servicios que es la economía. Exacto. En todo caso, para nosotros como peronistas, como humanistas, lo que tenemos que hacer es siempre eso. Ahora, después, eso también implicó que nosotros, aún pese a las operaciones de una oposición irresponsable, que no evitó que se propague la pandemia como en la mayoría de los países del mundo, y lo que todos sabemos que la única solución posible de esto no es solamente quedarse en la casa, cuidarse, ser responsable cada uno personalmente con la distancia social, usar barbijo y todas estas cuestiones, sino que además lo que lo soluciona definitivamente es la vacuna, y en eso yo creo que el gobierno tuvo una excelente estrategia, porque cuando todos defenestraban, todos se corrían atrás de la vacuna de los grandes laboratorios de los países llamados centrales, sí, y en particular de la norteamericana, que incumplió los contratos no con la Argentina, sino con el resto del mundo. Italia le hizo un juicio a Pfizer por no cumplir los contratos y lo que se había comprometido a enviar, las vacunas que se había comprometido a enviarle. Claro. Y Argentina construyó el vínculo con el laboratorio ruso, y a partir de ese vínculo del laboratorio ruso pudo tener un montón de dosis a fines del año pasado, cuando la mayoría del resto de los países se quedaba esperando porque había apostado a un solo caballo, que era el caballo norteamericano. Bueno, yo creo que esa estrategia, que trató la derecha de ensuciarla todo el tiempo, diciendo que era malísima, se terminó desvirtuando cuando vinieron las vacunas, cuando salió la aprobación de la comunidad científica de esa vacuna al más alto nivel, y claramente yo creo que ahí hay otro acierto, y después ahora estamos en la última etapa, que es la etapa de implementación y de vacunación de las mayorías que necesitan vacunarse. Ahí yo creo que cometimos una falta grave, y que creo que fue muy rápido de reflejos Alberto Fernández pidiéndole la renuncia a Ginés, sí, porque más allá de lo que haya hecho Ginés, y yo creo que en todo esto que describí hay un reconocimiento hacia Ginés que fue en gran parte hacedor de todas estas cuestiones,
Pero en el peronismo no puede haber privilegios, ¿no? Digamos, y esto nosotros no solamente tenemos que predicar eso, sino dar el ejemplo. Y en eso me parece que fue contundente la decisión de Alberto Fernández de separarlo del cargo de ministro de Salud. Clarísimo. Ahora, después, ahora estamos implementando, y si a alguno le queda alguna duda que esa implementación es buena, no tiene más que compararlo con la ciudad de Buenos Aires, donde todavía hay muchos y muchos mayores de 80 años que todavía no han sido vacunados. Clarísimo. Marcelo, ¿qué podés analizar sobre el discurso que dio el lunes Alberto Fernández? Yo creo que fue un excelente discurso, a mí me gustó mucho porque vi un presidente firme, un presidente que hace lo que tiene que hacer, que marca la cancha de la oposición y sobre todo, que es más importante, marca un rumbo estratégico, marca la idea de un proyecto, ¿no? Él siguió hablando de unidad, pero quizás antes la interpretación de la unidad es que esa unidad era con todos, ¿no? Incluso con los que se oponían a las vacunas, claro, incluso con los que denunciaban cualquier cosa con tal de tener 5 minutos de set de televisión. Ahora, él definió claramente, a nosotros nos votaron para la reconstrucción de la Argentina productiva, solidaria, industrial, y para eso, en torno a eso es que se tiene que generar la unidad. La unidad tiene que tener un proyecto, y ahí es donde me pareció muy interesante lo que dijo Alberto Fernández. Algunas cosas, alguna temática particular me gustó mucho que la planteé en esos términos, ¿no? El tema de la multipolaridad en lo internacional, la multipolaridad y el latinoamericanismo. Algunos temas muy caros a lo que yo estoy trabajando, como es el tema de considerar el litio como una cuestión estratégica, también fue planteado. El tema de la reivindicación del sistema educativo y en particular de nuestro sistema científico-técnico. Y también yo creo que es parte fundamental de ese discurso, que la enseñanza de la pandemia es que nadie se salva solo y que tenemos que reconstruir los lazos solidarios en la Argentina. Y me parece que para mí, si me preguntas cuál es la frase que más me impactó, fue cuando él dijo claramente: aquellos que, y porque marca la firmeza y el coraje que hay que tener en estos tiempos para gobernar la Argentina, cuando dijo aquellos que declararon nuestra independencia no sentían angustia, sino que sentían coraje, digamos, en contraposición a lo que había dicho para el aniversario del 1816 Mauricio Macri. Marcelo, este año se renuevan puestos en la Cámara de Diputados. ¿Qué nombres te suenan como actores principales de esta elección? Mira, yo creo que estamos en una Argentina donde tenemos que primero terminar de vacunar, sí, después terminar de poner en funcionamiento el motor de la economía. Hablar de candidaturas ahora, a mí, por lo menos, si hay alguien que está hablando, que lo hable. A mí me parece que nosotros tenemos que poner nuestro foco en otra cosa. Claro, lo principal son otros temas. Tal cual, tal cual. Después, yo creo que si nosotros logramos esas dos cosas, ¿no? La vacunación y continuar y profundizar sobre todo el proceso de la recomposición económica de la Argentina, sí, y los resultados electorales vendrán solos. No son los candidatos individuales lo que resuelve los problemas políticos. Claro. Y ahora te hago la última pregunta, yendo ya a un tema que me parece que es más importante que las elecciones, por supuesto, y es: como profesor universitario, ¿cómo crees que va a ser este año de clases, virtual, presencial? ¿Cómo lo ves? Y este año, hasta bien entrado el año, va a ser todo virtual. Esto ya las universidades lo venían previendo desde fines del año pasado, ¿no? Digamos, poco a poco iremos volviendo a la presencialidad. Yo
te confieso que la extraño, ¿no? A mí me gusta interactuar con mis estudiantes, escucharlos, verlos a las caras. A veces me ha pasado en el cuatrimestre pasado que le estaba dando clases a letras, ¿no? Porque claro, esas sí. cosas del Zoom, cuando no tienen prendida la cámara, aparece una inicial nada más, entonces sentía como que le estaba dando clase a letras, digamos. Ahora, yo creo que eso es indispensable y ojalá lo recuperemos, pero lo tenemos que hacer, cuidado, no tenemos que hacer politiquear con el tema de la educación, ¿no? La educación no se frenó, yo seguí dando clases en las pocas cátedras con las que me quedé, y también lo sé esto porque tengo hijos en edad escolar y porque tengo montones de compañeros y compañeras que trabajan en vínculo o directamente en la docencia. Entonces, esto no se paró. Lo que sí me parece es que la presencialidad tiene que ser, recuperar la presencialidad tiene que ser un objetivo. Yo no creo que aquellos que dicen, bueno, ahora tenemos un método mejor, no. Tenemos una herramienta que estaba siempre ahí o que estuvo en los últimos años ahí y nosotros no la utilizamos, que ahora sabemos que está ahí, que la podemos utilizar. Pero la presencialidad no es sustituible y sobre todo, para igualar las condiciones de aquellos que menos tienen, esta idea de la virtualidad también lo que desnuda es la desigualdad de acceso a este tipo de cuestiones, ¿no? Exacto. Marcelo, clarísimo, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos y un saludo a los oyentes de Radio Sónica. Amigos, ese fue el diputado nacional Marcelo Koenig. Ahora vamos a escuchar un poquitito de música y a la vuelta les presento mi editorial del día. Quédense en Radio Sónica, donde suenan Los Redondos, tocando Una piba con la remera de Greenpeace.